Bueno, como estábamos comentando, ¿no? Vamos a empezar exactamente, además Gonzalo lo estabas comentando, ¿no? Ya lo que es el título 4, ¿no? 4, el gobierno y la administración. Entonces ya vamos avanzando. Sí, este es cortito, ¿no? Por eso en esta antigua lección era el 4, el título 5 y el título 6. Para que, digamos, el título 4, el título 5 y el título 6 es casi entero eso, como todo lo que hemos visto en las Cortes. O sea, 3 títulos, en el otro un título solo. Entonces, vamos a fijarnos, aunque lo tengo aquí primero, lo voy a compartir, porque aquí, bueno, aquí tengo un poco cuestiones que tienen que ver con funciones, las voy a poner aquí para que queden grabadas. Antes de empezar por el 97 y todo eso, algunas funciones, la composición, que lo tengo aquí grabado por tener así un pequeño resumen, para si lo visionáis, que lo tengáis ahí. También el elección y nombramiento del presidente, cómo se hace, cómo no se hace. Vamos a verlo con las cámaras. Cuándo se cesa, pues, la celebración de las elecciones, pérdida de confianza. Son como un pequeño resumen que tengo para antes de iniciar, ¿no? Que las facultades que ejerce el presidente del gobierno, cuáles tiene el gobierno, el presidente del gobierno. Por ejemplo, es un aforado, por lo tanto, si es un aforado, va ante la Sala Penal del Tribunal Supremo. Entonces, vemos ahí cuál es el órgano de asesoramiento, que se la preguntaba mucho, del gobierno. El órgano de asesoramiento, lo que le llama más, se denomina órgano consultivo del gobierno. Ahora lo veremos. Ese es el Consejo de Estado. El Consejo de Estado, el órgano consultivo, ¿vale? Bueno, ahora lo vamos a ver porque yo prefiero aquí, antes del 103, visionar para que no se nos quede nada. No sé por qué no, siempre me gusta poner el artículo entero. Aquí es que a lo mejor lo en resumen, pero bueno, que lo tengo aquí, lo que pasa es que no sé si se verá aquí, pero bueno, como lo tenéis, voy a comentar antes de empezar el 103, que lo tengo en la transparencia, en el 97, ¿vale? Por eso, en el 97. Esta es muy sencilla. Esta sí que si la utilizas más que nada es sobre todo para cuestiones de correcto e incorrecto. O sea, que te lo copian entero, digamos. Y a veces en la incorrecta y esta te la copian para que sea correcta. Pero porque es facilita. Porque el gobierno que dirige tanto la política interior y exterior, lógico. Por eso tiene el ministerio dentro del gobierno de asuntos exteriores, etcétera, ¿no? Pero cuidado, también la administración civil y la militar. Eso también es lógico. Hay un ministerio que se llama ministro de Defensa dentro del gobierno, ¿no? No desde lógica. Algunas preguntas se pueden sacar de lógica a veces también, ¿eh? Y la defensa del Estado. ¿Qué función ejerce? ¿El gobierno qué función ejerce? Hemos dicho que es el poder ejecutivo, pues ya es una función ejecutiva. Pero también tiene potestad reglamentaria, porque, de acuerdo a la Constitución de las leyes, porque dicta reales decretos, etcétera, que son normalmente reglamentos de leyes. Pero hay veces que también ellos mismos no hacen reglamentos, sino que hacen, digamos, aunque sean decretos, pero están legislando sin que haya una ley que desarrollar. Los reglamentos normalmente es una norma que desarrolla una ley. Pero hay veces que ellos, sin haber ninguna ley, también desarrollan. Acordaros de que en 30 días podían después convalidar o derogar ante el Congreso. Esa es la potestad legislativa que tiene el gobierno también en ese aspecto. Si no, lo normal es la potestad reglamentaria. Es lo normal. Lo otro ya lo hemos visto ¿dónde? Cuando estábamos hablando de las leyes, de la elaboración de las leyes. ¿Os acordáis? El otro día, ¿no? Bueno, esa es fácil, ¿no? De ver. Después, el 98. ¿El gobierno de qué se compone? Fácil, ¿no? Sobre todo hoy en día, que hay más vicepresidentes que yo que sé. ¿Por qué digo que hay más vicepresidentes? Porque ¿cuál de las siguientes figuras no es necesario que exista? Los vicepresidentes. Porque pone en su caso, cuidado con ese detalle, se compone del presidente, vicepresidentes en su caso. En su caso se refiere a los vicepresidentes, no a los otros. Muchas veces la gente se confunde y dice, no, en su caso es para los ministros. No, no. Para los vicepresidentes. ¿Qué quiere decir? ¿Puede haber un gobierno con presidente, ministros y otros miembros? Sí. Sí, para los vicepresidentes no te pone que sea necesario. Lo que pasa es que empezamos habiendo un vicepresidente solo,
Después, poco a poco, ha habido incluso hasta 2 y ahora ya hasta 4 y 5 con la coalición. O sea, esto es exagerado. Y así hay tantos ministerios también, que hay un mogollón de ministerios. Y todo eso repercute, porque cuanto más ministerios, más Secretaría de Estado de Seguridad, bueno, más Secretaría de Estado de lo que sea, de cada ministerio, y cada Secretaría de Estado, más direcciones generales. Y cada dirección general, más subdirecciones generales. Porque de cada dirección general después pueden depender 2, 3, 4 subdirecciones. O sea, imaginaros el que haya 23 ministerios que hay ahora, en vez de 18, 19, que es lo normal, todo lo que significa eso, sobre todo al erario público. Eso no lo dice, no lo dice nadie, pero es exagerado, ¿eh? Es muchísimo dinero. Pero es muchísima gente que hay de cargos políticos ahí. No solo es el ministro de turno, es que es todo lo que hay alrededor. Bueno, y de los, ya está, y ministros y demás miembros. Lo más importante es lo de los vicepresidentes en su caso. ¿Quién dirige la acción del gobierno y coordina las funciones? El presidente del gobierno. Está claro, ¿no? Dirige la acción del gobierno y coordina las funciones de los miembros. Se refiere pues, a los ministros y a todos los miembros, ¿no? Sin perjuicio de la propia competencia y responsabilidad que tengan para gestionarlo de forma directa a ellos. Pero ellos tienen esa competencia, pero hay una persona que es el presidente que les coordina. ¿Por qué? Porque hay muchas veces que hay cuestiones que pueden ser de más de un ministerio, o que dentro de su ministerio pues haya cosas que a lo mejor se escapen de otra cosa y él pueda coordinar ahí. Para eso es el presidente y le elige, ¿no? Los miembros del gobierno no podrán ejercer otras funciones representativas, esto es lo de la incompatibilidad. No puede ejercer otras funciones, o sea, el ministro de Interior era juez, el anterior también, ¿sí? Era juez y el anterior y el nuevo. Entonces, ¿qué pasa? Que no puede ejercer otras funciones, ni propio del mandato parlamentario ni cualquier otra función pública. Ahí es donde está. El juez es una función pública. ¿Y otras funciones representativas? Pues que el ministro no puede ser, por ejemplo, miembro de una asamblea legislativa de una comunidad autónoma, que es otra función representativa, ¿no? Porque tú eres ministro, tú eres estatal, no representas al Estado, no a la comunidad autónoma. O función pública, lo que acabamos de comentar, ¿no? Que no derive de su cargo, ni actividad profesional o mercantil alguna. Para ser empresario tienes que ceder. O, por ejemplo, esto no solo es para los miembros del gobierno. Por ejemplo, ahora hay que nosotros teníamos mucha relación, el director de una asociación que se llama CERMI, que es tema de discapacidad física, etcétera, y como le nombraron director general, tuvo que dejar la presidencia de esa asociación, que además tiene financiación europea, tiene muchas cosas. Entonces al ser un cargo político ya, pues tenía que dejar eso. Y lo que quiero decir, ni actividad profesional mercantil alguna. Incluso tampoco un empresario que tenga, yo qué sé, cualquier cosa de teléfonos o de lo que sea, lo primero que se os ocurra, pues tiene que dejarlo. Lógicamente lo deja en manos de quien sea y después lo volverá a coger o lo que sea. Eso ya lo hacen de la forma que vean, ¿no? Pero ya no puede ejercer como tal, ¿eh? Ya está a representación, es nuestro representante, digamos, o si no nuestro representante porque no es diputado, pero es miembro del gobierno porque le coordina un representante o mínimo el presidente del gobierno. Después, si estamos hablando de un director general, no va a ser el presidente del gobierno. Normalmente el director general le va a coordinar el secretario de Estado. Al secretario de Estado, el ministro. Así va bajando, ¿no? ¿Y quién regula este estatuto o qué norma, lo típico, el estatuto de incompatibilidad de los miembros del gobierno? Una ley. Eso es lógico, no va a ser un reglamento ni un real decreto. Esto no lo han puesto, pero digo por si acaso para que nos fijemos. Porque han puesto otras de ley. Y el artículo 99, después de cada renovación del Congreso de los Diputados y en los demás supuestos constitucionales que así proceda, el rey, aquí es donde está, previa consulta. Esto es el tema de después de las elecciones. No sé si lo tendré por aquí posteriormente, porque esto lo tenía que tener yo, porque esto sí que es importante de cara, voy a ver si lo tengo por aquí, de cara al examen. No sé por qué me he ido directamente al 114 o así, no lo sé. ¿Sabes? Tienes razón, ¿no? Yo no sé por qué no lo tengo. Es que ese es importante, el 99, lo tendré en otro lugar o algo. He ido al 105, 106, 109, 111, no sé por qué no está ahí. Porque tenemos preguntas de examen, no lo sé. No,
a lo mejor es porque lo tengo aquí de forma resumida. Voy a ver si lo tengo aquí de forma resumida. Persona jurídica para gestión de intereses públicos, administración pública, no sé por qué no. Vamos a seguirlo por la Constitución y os digo lo que es importante aquí. Porque esta sí que es verdad que caen algunas preguntas, ¿vale? Porque veis, cuando renovación del Congreso de los Diputados, aquí no habla de las Cortes Generales enteras, o sea, no está hablando del Senado, solo habla del Congreso de los Diputados, como decíamos siempre, ¿vale? Y entonces, y en los demás supuestos constitucionales, cuando proceda el rey, ¿a quién va a consultar? Pues a los representantes designados por los grupos políticos con representación parlamentaria. O sea, esto es cuando, el 99 es cuando existen las elecciones. Os situéis antes de leer nada, porque así es más fácil. Hemos votado, ¿no? Y hemos elegido, ¿no? Y han salido, pues, los grupos parlamentarios. Ha ganado el PSOE, hay otro que es Unidas Podemos, que tiene hay un peso que podía y por en coalición. Está el PP, está Vox, está tal. Entonces el rey va llamando a cada uno de los grupos parlamentarios para que designe, para ver si designa a un posible presidente de gobierno. Eso es lo que quiere decir, es el paseillo que tiene que hacer. Y puede pasar como una vez, que fue la segunda vez de Rajoy, o la primera, y fue la segunda, sí que ya llegó a un acuerdo con Ciudadanos. Sí, sí, sí. Es el rey el que lo propone. O sea, por eso pone, claro, y los demás puestos que tengan que proceda el rey previa consulta de representación y a través de propondrá candidato al presidente del gobierno. ¿Quién lo propone? El rey, pero previa consulta de los representantes designados. Hubo, antes de la segunda, de una en la que hubo la moción de censura de Mariano Rajoy, la anterior fue llamando el rey a todos los partidos políticos. El que más tenía era el PP, pero no tenía coalición. Bueno, coalición, en este caso no querían coalición, era que le votaran a favor, que tal, no sé cuánto. Y entonces no llegaron a un acuerdo. Entonces significaba que no iba a conseguir la mayoría. Entonces le dijo al rey que no proponían, aunque era el partido mayoritario, que había ganado por poco, que no proponía candidato. Entonces, si no propone ninguno candidato, el rey tiene la obligación de volver a convocar o pedir, lo vamos a ver aquí, que haya nuevas elecciones. Él no puede, como no propone, pues hay que hacer nuevas elecciones. No propone porque ninguno le dice quién va a dar el paso para adelante para hacer frente al gobierno. Volvimos a votar y fue cuando salió ya otra vez Rajoy un poco mejor y sí llegó a un acuerdo ya creo que fue con Ciudadanos en aquella. Acuerdo, no coalición. Coalición, el primer gobierno de coalición ha sido este. Y entonces, pues, ya entonces, cuando hizo otra vez la consulta, a todos los va llamando de los menos votados y hasta el final el más votado. El último que llama es el más votado, que normalmente es el que suele proponerse. Y ahí ya Rajoy sí que se propuso de que iba él como proponer para que le proponga para presidente de gobierno en el Congreso, para que le voten y todo el rollo que vamos a ver, ¿no? Y porque después vino la moción de censura a los 2 meses, pero 2 años y pico, ¿no? En ese sentido. Entonces, eso es digamos, cuando escuchéis alguna vez, cuando vamos a tener elecciones, estar un poco atentos y lo veréis, ¿no? Rueda de consultas, no sé qué, el rey ha estado tal, pues se refiere hasta el artículo 99. Veis, el candidato propuesto, en este caso, la última vez, por ejemplo, como ya sabía que iban a llegar a un acuerdo o coalición o no, pues dijo Sánchez que se proponía él, ¿no? Candidato propuesto conforme a lo previsto en este apartado anterior, llega, una vez que ya está propuesto, el rey firma esa propuesta y van al Congreso tal día, el día que digan. Y ahí es donde el que se ha propuesto, porque cree que tiene posibilidades de serlo por la mayoría que tiene, acuerdos que tiene, o en este caso incluso coalición, pues lo que hace es exponer oralmente allí pues el programa político de lo que quiere que para su gobierno, ¿no? De lo que ha estado, por lo que le han votado, ¿no? Que pretenda formar y solicitar la confianza de la Cámara. La confianza de la Cámara es que votan. Después, una vez que él expone, después le preguntan, no sé qué, bueno, el caso es que votan. Esto es todo en el Congreso de los Diputados, acordaros, porque ahí el Senado
no va para nada. Entonces, si el Congreso de Diputados, el voto de mayoría, estamos hablando de algo importante. Primero tiene que ser una mayoría absoluta, pero esa, salvo cuando ganaban con tanta holgura, sobre todo en el bipartidismo, pues esa ya no lo hemos vuelto a ver casi. O sea, casi siempre tenemos que ir a la segunda votación, porque la primera no consigue la mayoría absoluta, ¿vale? Entonces, la mayoría absoluta de sus miembros otorgar su confianza a dicho candidato. Si en esa primera votación consigue la mayoría absoluta, pues el rey le nombra presidente ya. El rey le habría propuesto, porque en esa previa consulta, y si consigue la mayoría absoluta en esa primera votación, pues el rey ya le nombra. Pero si no se alcanza, que es lo normal últimamente, que se tiene que ir a la segunda votación, ¿qué tiempo es esa segunda votación? ¿Qué tiempo tenemos? 48 horas después de la anterior, pone. Se someterá a la misma propuesta en nueva votación 48 horas después de la anterior. Y son 48 horas. Ahí no pone, de cara al test, no pone al menos después de 48 horas. No, ahí te pone nueva votación a las 48 horas después de la anterior. ¿No? ¿Me entendéis? Esos detalles también hay que tener cuidado. Porque técnicamente tienen que calcular las 48 horas. La cosa es que y además que le va a coincidir, porque nada más que terminen, pueden empezar en esa misma, el inicio, ¿no? Digamos, el inicio de las 48 horas, aunque después continúan al siguiente, pero por lo menos empieza de esa forma. O justificar, porque les coincide a las 12 de la noche. Justificar, pero ellos técnicamente empiezan a las 48 horas, que tienen que cumplir esto, que después ya el día siguiente. Entonces, de cara al test, que es lo que nos interesaba a nosotros, no pone ni al menos ni después, ¿vale? Pone nueva votación a las 48 horas después de la anterior. Ya está, ni al menos, ni después, ni dentro de las 48 horas, cuidado, no, está a las 48. Y la conferencia se tendrá trocada ya, lógicamente, y aquí es donde ya es más fácil, por mayoría simple. Primera votación, mayoría absoluta. Segunda votación a las 48 horas después de la anterior, mayoría simple. Eso es importante, ¿vale? Pero si ni en siquiera en esa segunda se hubiera conseguido la investidura, lo que se llama darle la confianza, la investidura es que le hacen una investidura porque le nombran presidente del gobierno. Porque la aprueban y después le nombran, ¿no? Que le votan a favor su confianza y le nombran. Que tramitarán sucesivas propuestas en la forma prevista en los apartados anteriores. ¿Qué quiere decir eso? Que nos volvemos como en el partís, a la casilla de partida. Nos vamos otra vez a donde salimos de la casilla. O sea que vemos a ver si hay otra vez previas consultas. Pero si ya desde el principio ya te dicen que no, previas consultas, ¿qué hace el rey en verdad? Va bicheando ya antes de hacer otra vez todo el paseillo. Porque si ve que no hay ninguna posibilidad de que no hay gente hasta que lleguen a algún acuerdo más, pero eso lo tienen que decir a él. Entonces, si le dicen, no, que hemos llegado a un acuerdo para que haya más gente que nos vote, entonces sí vuelve a hacer el paseillo ese. Por eso, entonces, lo que espera, ¿qué plazo? 2 meses. 2 meses. Si transcurrido 2 meses a partir de la segunda, no. ¿Veis? Importante otra vez, detalle. A partir de la primera votación, porque la segunda era 2 días después. Entonces ya no, serían en verdad, serían dos meses menos 2 días. ¿Lo cogéis? Es 2 meses desde la primera, no desde la segunda. Porque a partir de los 2 meses desde la segunda votación, la que no, o desde que en segunda votación no lo ha conseguido. No, desde la primera votación cuentan los 2 meses. Sí, pero eso no sirve. Tú eliges al partido, tú votas diputados. Lo que pasa es que tú, y al Senado, lo que pasa es que tú, date cuenta que lo que haces, o los partidos, siempre ponen una cabeza, o Casado, o el hombre este de Vox, no me acuerdo cómo se llama, el otro a Pablo, ponen una cabeza porque ellos ya tienen elegido, si tienen votos suficientes, qué diputado suyo va a ser el presidente del gobierno, ¿entiendes? Entonces, claro, que va a ser el primero de la lista. Entonces ellos van poniendo primero, segundo, tercero, por el orden que ellos quieren poner.
Entonces tú, cuando estás votando a esa lista del partido, como dice Belén, estás votando a ese orden también. Entonces, al que primero que va en la lista es el que puede ser el presidente del gobierno, al que estás votando. Pero claro, entonces, los demás representantes de todo el pueblo español que ha votado tienen que elegirle. Primera votación, mayoría absoluta, esos son los resúmenes que te gustan a ti. Segunda votación, a las 48 horas de la primera, mayoría simple, que no, pues tiene un plazo de 2 meses el rey para ver si llegan a más acuerdos. Esto es en el Congreso. Y después, si ve que puede haber, pues puede haber unas previas consultas, otra vez para que se autopropongan, que lo propone al final él, y volveríamos al principio otra vez del todo. Va a volver a exponer, porque a lo mejor, no sé, a lo mejor son otros los que hacen el acuerdo, y tú imagínate que no lo hubieran elegido en mayoría simple que fue en la segunda votación, a Sánchez, aunque lo tenía ya con coalición, que no hubiera llegado a mayoría simple y de repente dice Casado que se une con el de Vox, que se une con el de Ciudadanos, que se une con no sé qué, que eso es casi imposible, y sacan una mayoría suficiente para esa mínimo, esa mayoría simple de la segunda. Después de haber votado, haber podido ser presidente del gobierno Sánchez, como ha sido, a lo mejor volvemos a la casilla de salida. Dice, pues esta es la mía, voy a unirme con este, con este, con este, con este. Le digo al rey, oye, que sí, que me quiero presentar yo, que creo que tengo mayoría de sobra. Y el rey vuelve a decir que propone ahora a Casado en vez de a Sánchez. Y esto dentro de las mismas, después de las elecciones, se puede hacer, ¿eh? Está permitido perfectamente. Y volveríamos a lo mismo, 5, ahí en ese. Ningún candidato, bueno, eso después, forma prevista. Bueno, firma prevista, volveríamos. Expondría lo que va a hacer, con quién lo va a hacer, cómo lo va a hacer. La primera, lo más seguro, no la saldría mayoría absoluta, pero la segunda, a lo mejor sí, porque ya, si te ya vas con esa, es porque ya lo tienes apalabrado bien. O sea que por eso Sánchez, con la coalición, lo tenía ya apalabrado bien para que con la coalición de estos, con lo del País Vasco, con no sé qué, la mayoría absoluta no le llegaba, pero la simple de sobra. Entonces, por eso. Si tienes el plazo de 2 meses, a partir de esa votación, ningún candidato hubiera obtenido la confianza del Congreso. Imagínate que se ha presentado Casado y tampoco. O que han pasado los 2 meses y ninguno se ha atrevido a dar el paso adelante porque a Sánchez le habían quitado, imagínate. Pues entonces el rey disuelve las cámaras otra vez. Disuelve. ¿Qué quiere decir disolver? ¿Qué otras elecciones? Que eso es lo que pasó con Rajoy. Con Rajoy, que tuvo que disolver otra vez las cámaras porque no salió ni en mayoría absoluta ni en mayoría simple. Bueno, no, es que en esta es que tuvo que disolverlas directamente, sin tener que hacer ni las elecciones. ¿Por qué? Porque no se presentó. Porque le dijo al rey directamente, no tengo acuerdos suficientes para ni mayoría simple. Entonces, ¿qué hizo el rey? Lo mismo que pone aquí, al final me da lo mismo. Ningún candidato hubiera tenido la confianza. A partir de la primera, ningún candidato hubiera tenido la confianza del Congreso, el rey disolverá las cámaras y convocará nuevas elecciones con el refrendo del presidente del Congreso. O sea, que me da lo mismo que no se presente nadie a que no haya sido elegido nadie en esos 2 meses. En aquella vez de Rajoy también tuvo que esperar esos 2 meses. ¿Entendéis? Porque aunque no se presentara nadie, tiene que esperar 2 meses por si acaso en ese momento, durante esos 2 meses, llegan a algún acuerdo para decir, venga, me presento yo, que creo que hemos hecho reuniones en estos 2 meses, me presento yo. O sea, es como un plazo ahí que tenemos, que hay. ¿Qué sucede? Importante también, lo de 2 meses, sobre todo la primera votación, todo el rollo ese que hemos dicho, que disuelve las cámaras si no conseguimos nada, para que haya nuevas elecciones. Pero importante, lo que habíamos dicho, ¿os acordáis del refrendo? ¿Os acordáis cuando hablábamos del refrendo? Normalmente, lo que hace el rey suele refrendarlo el presidente del gobierno o, en su caso, los ministros competentes en una determinada materia. Pero es que aquí no tenemos presidente del gobierno. Por eso, por lógica, tenemos que pensar que es el presidente del Congreso. Incluso ese presidente del Congreso está refrendando su propia muerte, entre comillas, porque está disolviendo las cámaras donde está el de presidente del Congreso. ¿Entendéis? Disuelve. Y el otro tiene la obligación de refrendar. ¿Por qué? Porque no tienen presidente del gobierno. Pues tiene que otras elecciones. Claro, pero y además
No, las elecciones cuando tú eliges es al Congreso y al Senado. Tú tienes papeletas distintas, acuérdate. El Senado está también ya convocado. Lo que pasa es que para esto no entra el Senado. El Senado no ha empezado ni a actuar. Sí que está ya sobre el papel, van a ser estos senadores. ¿Entiendes? Pero es que no les ha dado tiempo ni a reunirse. Pero ya tienes un Senado. Porque donde se decide no es en el Senado, es aquí en el Congreso, todo esto. O sea que el Senado, sin comerlo, los senadores, sin comerlo ni beberlo, pues se pueden ir a la calle sin haberse reunidos también. No sé si me entendéis. Estos personas han tenido la opción de votar o no votar o lo que sea, los diputados, que es lo de Congreso. Tapa mucho este artículo 99, ¿veis? No sé por qué no lo tengo yo ahí o es que lo tengo aparte, no sé, ya lo miraré a ver por qué. El artículo 99, que son estos 5 puntos, es que esto es el día a día de nuestras elecciones. Y dentro de poco, a finales del año que viene, del 2022, no, yo creo que es 2023. Por el año que viene creo que son las autonómicas, si no me equivoco. Y el siguiente año de 2023, sí, justo. A finales de 2023. La tenemos, bueno, a finales. Menos, anda por año y medio. O sea, está por septiembre, octubre, por ahí. Pero bueno, cerca de 2 años. O sea, creo que es por ahí, ¿eh? El año que viene, por ahí. De cambiar, ¿eh? Porque depende de la comunidad autónoma en qué fecha. Porque, por ejemplo, Castilla y León coincidiría, lo que pasa es que ahora se lo disuelve, pero si no, les coincidía en mayo de 2023 y las estatales en octubre o por ahí. O sea, que coincide el mismo año, pero si no, muchas veces es el año anterior, cada comunidad autónoma por la general suele ser el año anterior a las estatales. Por eso dicen que es como un termómetro, aunque no tiene por qué. Pero, pregunta, ¿el para las cámaras votará? No, ahí todavía no está disuelto. Firma su propio despido. Está firmando su muerte, su propio despido. Al refrendar, deja de ser presidente del gobierno, del Congreso, por eso te lo estoy diciendo. Hay un Senado que se ha reunido, un Congreso que a lo mejor ni ha votado, porque a lo mejor ni se ha presentado ningún candidato, como pasó esa vez con Rajoy, o que se ha presentado y no han conseguido ni por mayoría absoluta la segunda. Entonces, el presidente del Congreso tiene que refrendar esa disolución de las Cortes. El rey espera esos 2 meses a ver si llegan a algún acuerdo y el presidente del Congreso tiene que refrendar esa disolución. O sea que una vez que lo firma ya y se publica, lógicamente, porque hace falta la publicación para que se cumpla, ¿no? las necesidades. Y vamos, que por eso el presidente del Congreso. Ya veremos a ver, pero el presidente del Congreso los refrendos para esto. O sea, y para el nombramiento del presidente del gobierno. Porque todavía el presidente del gobierno no es presidente del gobierno mientras no le nombra el rey con el refrendo del presidente del Congreso. ¿Lo vais entendiendo? Al que va a ser presidente, el que se ha ofrecido como candidato porque tiene apoyos. Cree que tiene apoyo suficiente porque ha llegado a acuerdos también. Por la mayoría. Que por la mayoría simple va a llegar. Si tú tienes mayoría absoluta, como ha tenido aquí Ayuso, no te hace falta ningún acuerdo. Tú directamente presentas como si cuentas un chiste casi. Te van a votar los tuyos y ya tienes mayoría absoluta en primera votación, porque esto en las cámaras, en las asambleas legislativas se sigue el mismo, aunque tiene su propia normativa, pero sigue lo mismo. ¿Entendéis? Cuando tienes mayoría absoluta te da lo mismo. Cuentas un poco, pero no es lo mismo que cuando tienes que pillar votos, acuerdos, que te la juegas más. Ahí cuentas un resumen de lo que quieres y ya está. ¿Por qué? Porque sabes que te van a votar los tuyos. Y con esto llegas hasta la primera votación. O que incluso con la propia mayoría simple. También. Pero siempre te gusta que cuando no tienes una mayoría absoluta, a los políticos les gusta, aunque tengan la mayoría simple, que les vote alguno más, para refrendar un poco tu programa. Entonces intentan llegar a algún mínimo acuerdo. Cuando son mayoría absoluta les da un poco lo mismo, porque hacen y deshacen. Es lo malo que tienen, verdad, las mayorías absolutas. Por eso digo que los extremos a veces no son buenos, ni tanto como ahora, que está todo demasiado que al final se aprovechan los pequeños muchas veces, o las comunidades así como País Vasco o Cataluña, porque te tienen cogido, o ni tampoco la mayoría absoluta porque en verdad hace lo que te da la gana.
que no te hace falta nada. Tú haces una ley, la mandas al Senado, aunque el Senado diga que no, porque a lo mejor en senadores sí que puede haber más de otros partidos, nada más que llega al Congreso dices, no me gusta lo tuyo. Yo esto es lo que he dicho y quiero esto. Pero es complicado también eso. Ya, bueno, eso sí. Yo prefiero el medio. En el medio está la virtud. Ni una mayoría absoluta ni lo que hay ahora. A la calle. O que hubiera alguna responsabilidad, porque esto rápidamente dicen responsabilidad política. Responsabilidad política, ya ves, reprobación. Cuando ¿sabes lo que es responsabilidad política? Que dicen que es una reprobación. Hay ministros como el de Interior u otros que llevan 4 o 5 reprobaciones. No te van a quitar nada de sueldo. No te vas a ir si no te da la gana. No vas a dimitir. Entonces, ¿para qué sirve eso de reprobación? Claro, lo mismo. O sea, que ya ves que esa es la responsabilidad política que tiene. Pues no lo sé muy bien, porque aquí en Madrid sí que hubo el problema de que veían que le iban a hacer una moción de censura, que al final se demostró que sí que lo había, y dijo, antes de que pidas tu moción de censura, antes disuelvo yo las cámaras. Que pues hubo un recurso de que decían, no, que lo hemos metido nosotros la moción de censura en fecha, y dijeron no. Y fueron al TSJ y dijeron, no, la fecha anterior es la de la disolución de las cámaras. Hombre, pues cambia totalmente, ¿eh? Si llega a ser en fecha anterior la moción de censura, ahora estarían gobernando Ciudadanos, con coalición con Más Madrid, con Unidas Podemos, habían hecho una coalición de izquierdas. ¿Por qué? Porque ya al hacer la moción de censuras tú presentas el candidato, ya lo veremos ahora, tú presentas al candidato, pero es un candidato que como has llegado a hacer la moción de censura, lo vas a aprobar, lo van a conseguir en esa coalición. Entonces Ayuso, pues fíjate, de haber quedado en la posición ahí relegada totalmente y en una esquina, porque todos se habían unido, a tener mayoría absoluta en las elecciones después de la disolución de las cámaras. A tener mayoría absoluta. Fíjate qué cambio, eso son lo que se llaman estrategias políticas. Al disolver las cámaras, se convocan elecciones como hicieron, mientras hay como aquí, hay como una comisión permanente para que, oye, está el gobierno en funciones, es distinto. Hay un gobierno en funciones ahora, siguen ellos. Exactamente, ellos siguen, aquí tenemos diputaciones permanentes, pero también sigue el gobierno en funciones. Claro, las diputaciones permanentes es para sustituir al Congreso y al Senado, por decirlo de alguna forma. Diputación permanente del Congreso, diputación permanente del Senado. Pero el gobierno sigue en funciones. ¿Entiendes? Un poco. Bueno, ahora vamos. Los demás miembros del gobierno serán nombrados y separados por quién. Separar el rey. Lógicamente, esto es cuando es nombrado. Pero claro, lo tiene que proponer alguien, no el rey porque le da la gana, el presidente. O sea, el ministro nombra a los el rey nombra a los ministros, pero no porque le guste más uno u otro, porque entienda o no entienda, sino porque se lo dice el presidente. Pero el presidente del gobierno le dice, este ministro, quiero este ministro, quiero este ministro. El otro llega y firma. Es obligatorio firmar, aunque no le guste nadie. El rey es simbólico total. Nada, no puede decir nada. Nada. Al final es como un simbólico, es algo que está ahí obligado por la Constitución, pero que podían haberlo quitado. Porque al final es como si hiciera todas estas cosas del refrendo, el rey ahí no hace nada. Nada, solamente una rúbrica. Que casi, bueno, que ni la hace él, lo mandan al portafirma, no sé qué, lo firma seguro no lo hace él ni directamente. Hoy en día que es todo digital y todo eso, tendrán a alguien para y después digo, rey, que he hecho esto, que he hecho lo otro, que se ha firmado esto, que se ha firmado, vale. Él no tiene nada más, simbólico total. Porque decíamos que tiene una función simbólica el rey. Exactamente, cuando ha cambiado hace poco de ministros, igual, ¿no? Que ha cambiado algunos ministros. Pues ahí, el rey lo firma, pero porque lo ha dicho el presidente del gobierno. Y él tiene la obligación de firmarlo, claro. Después, el 101 ya, el gobierno cesa, lo que estábamos diciendo, ¿no? Tras las elecciones generales, en caso de pérdida de confianza, pero esto es otra cosa, ¿vale? Ahora os lo digo. En caso de pérdida de la confianza parlamentaria prevista en la Constitución o por dimisión o fallecimiento del presidente. ¿Cuándo cesa el gobierno?
pérdida de confianza, dimisión del presidente, fallecimiento del presidente. Esas son las tres, ¿vale? ¿Pero qué es eso de pérdida de confianza? Pues, parecido, pero no es lo mismo. Son dos cosas que tenemos que diferenciar: moción de censura y cuestión de confianza. Ha perdido la confianza de la Cámara, ¿no? De la Cámara. Pero eso, ¿cómo se hace? Lo veremos ahora. Es parecido como la moción de censura, pero muy diferente. Porque la cuestión de confianza, entre comillas, exactamente voluntario, porque ¿quién propone esa cuestión de confianza? El presidente del gobierno mismo la propone, por eso dices que es voluntario. La propone él. El presidente del gobierno dice, cuando empiezan a ir rollos y tal, y dice, vale, como estoy con esa, vamos al Congreso. Cuestión de confianza. A ver, yo he hecho esto, por esto, por esto. Empieza a explicar. Y el otro, tal, replica. Votación. Porque no estamos aquí para una cuestión de confianza. Sí, la votación es a ver si seguís confiando en mi proyecto político de presidente del gobierno, como cuando hubo una investidura. No, eso, ella disolvió las cámaras, totalmente. Disolvió las cámaras. En este caso, no por pérdida de confianza, porque es que no iba a poder pedir pérdida de confianza, porque ya tenía la moción de censura ahí preparada. O sea, que es distinto, ahora lo veremos. ¿Qué pasa? Que nunca ningún presidente ha pedido ni de autonómicas. Bueno, autonómicas ya me pierdo, a lo mejor ha habido alguno por ahí perdido. Pero en estatales ninguno. ¿Por qué? Porque imagínate que la pierde. La está jugando, ¿para qué? Y encima voluntario. Imagínate que no consigo, en ese caso, solamente, ya lo veremos ahora, con mayoría simple es suficiente. Es más fácil conseguir la cuestión de confianza. Pero si no llega a la mayoría simple, porque tiene que ir. ¿Para qué me voy a jugarla? Yo sigo, aguanto. Claro, la propone él. En la moción no, la moción es que te la están imponiendo. Y por eso Ayuso fue muy rápido en el tema legislativo autonómico. Pues eso es lo que quiere decir, en casos de pérdida de confianza parlamentaria, se refiere a eso, a la cuestión de confianza, ¿vale? Que es diferente a la moción de censura. Y ahora iremos viendo más. Pero ¿y estos casos en los que el gobierno cesa tras las elecciones? Es que tú ya estás gobernando. Tú ya estás gobernando. Estábamos en el 99, acuérdate, sitúate. Ya hemos elegido un presidente, el presidente tal. El rey ha afirmado que tenemos presidente del gobierno. El presidente del gobierno ya ha elegido a sus ministros y lo ha firmado el rey. Ya estamos gobernando. O sea, como ahora, que están gobernando. Y entonces ahora, pues porque hay movidas, porque hay no sé qué, digo, no confiéis en mí, una cuestión de confianza. Pero la de las elecciones. No, pero es que esto es tras la elección de las elecciones generales después de todo esto, claro. Es que esto, claro, es que esto es ya te está liando esa frase inicial. Pero es que no, eso lo dejan así porque puede ser en cualquier momento. Vale. Porque puede ser en cualquier momento. Pero si te está diciendo esto, te fijas, si sigues hasta el final, ya tenemos un presidente del gobierno. Porque te está diciendo, fallecimiento de su presidente. ¿Qué quiere decir esto? A la celebración de elecciones generales que ya tenemos gobierno, vamos, lo que quiere decir. Sí que es un poco, que parece como que es, no, seguido, no. Da un poco de error, sí que es verdad, eso no había caído lo que querías decir. Y bueno, el gobierno cesante, lo que estábamos diciendo antes, ¿veis? Continúa en funciones hasta la toma de posesión del nuevo gobierno. Ahí es lo que habíamos dicho. El 102, la responsabilidad criminal. Esto es lo que comentaba. La responsabilidad criminal, o sea, la penal del presidente del gobierno, ministros, etcétera, son aforados. Por lo tanto, van a la sala de lo penal del Tribunal Supremo, sala segunda. Cuando estaba no se el gobierno. Ahora lo veremos, sí, se disuelve. Vamos, no se disuelve, se continúa. Se continúa, pero se cesa el gobierno. Y hay un nuevo gobierno. Es como pérdida de confianza, pero es distinto. Porque una pérdida de confianza, una cuestión de confianza, pérdida de confianza, es voluntaria, como ha dicho Belén, que lo pide a ver voluntariamente el presidente del gobierno, por eso no lo ha hecho nadie. Y la moción de censura, ya veremos ahora, lo solicitan la oposición o alguien de la oposición. Pero podrían hacer un plazo
Sí, pero en este caso, más que moción por darle, digamos, no sé por qué razón lo pondrían, pero sobre todo más. ¿Cómo que es impuesto? Sí, es impuesto. O fallecimiento. Y lo otro es como más impuesto. Yo lo entiendo más así, vamos. Y también por diferenciarlo bien, también aparte. Es que no es. Y el otro le viene de fuera, impuesto. Podéis verlo así. Pero vamos, que no os van a preguntar nada de eso. Eso es lo único por entenderlo un poco porque está separado. Y acordaros de que alguna vez lo ponen, que la responsabilidad es sala de lo penal, Tribunal Supremo, que es la sala segunda, acordaros. Ya lo veremos. ¿Cuál es la sala primera? ¿Cuál es la sala? ¿Os acordáis, Rodrigo? Belén, que ya has estudiado algo. ¿Cuál es la sala primera del Tribunal Supremo? Eso tenemos que estudiarlo en procesal. Civil. Sala segunda, penal. Sala tercera, contencioso administrativo. Sala social es la cuarta. ¿Y la quinta cuál es? La que queda. No. Nosotros no podemos llegar a los militares arriba, hasta el Tribunal Supremo, en algún momento. La sala militar. Gracias a esa sala militar es por lo que dicen que no está contaminada la jurisdicción militar. Porque hay muchos detractores que dicen que está contaminada la jurisdicción militar. Porque dicen que el juez tiene que ser imparcial, tiene que ser inamovible, tiene que ser, etcétera, porque es juez. Y un comandante juez, por mucho que quiera ser imparcial, el otro es coronel, el otro no sé qué. Pues ahí hay muchos detractores en ese tema. ¿Para qué dicen, no, pero es que en última instancia, como tenemos la sala penal de lo militar, cuando llegan al Tribunal Supremo, como ahí hay magistrados, aunque también hay algún militar, pues ya ven, observan si ha habido esa imparcialidad o no, o deciden finalmente, ¿no? Por eso es la jurisdicción militar comenta un poco que en esa unidad que tiene que ser la jurisdicción, que no hay tal unidad en ese aspecto, que ahí está un poco por esos problemas, ¿no? Pero ahora ya hay menos. Hubo muchos detractores, hubo muchos autores, además doctrina de todo ese tema. Bueno, ya lo veremos. Y son la sala del Tribunal Supremo son las únicas, esas 5 salas, que llevan número. Después tenemos salas en el Tribunal Superior de Justicia y en la Audiencia Nacional, y esas no llevan número, ¿vale? Entonces, en una transparencia y uno que os comentaré cuando lleguemos, para no liaros más, hay que saberse qué salas hay en cada uno de ellos. Y además, solo hay la nomenclatura exacta que está en las 3, que es la sala de lo social. Porque después en otras salas, en verdad, está la de civil y penal, en una está la penal pero no es la civil, vemos que va cambiando. Entonces, eso es importante también porque lo preguntan. O sea, el año pasado creo que no lo preguntaron porque lo habían preguntado lo anterior. O sea, esto va cíclico, ¿no? O de una forma o de otra. Venga, pues estamos con el 102. Eso es, si la acusación fuera, lo de por traición, esto es importante, o por cualquier delito contra la seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones. Ahí tenéis que ponerlo en numerito para que se os quede, que eso es lo que han preguntado. ¿Cuántos pueden plantearlo? Miembros no de las Cortes, volvemos otra vez, del Congreso. Y es una cuarta parte. Iniciativa de la cuarta parte de los miembros. O sea, los 350 entre 4. Con que haya una iniciativa no te la van a poner porque no tienes por qué saber lo de los 350, porque no entra la ley electoral. Pero sí que tenéis que saber lo de una cuarta, ¿vale? Eso lo han puesto muchas veces y ahora, en vez de ponértelo directamente, te lo ponen en correcta, incorrecta y te van cambiando historias. Y sería una que te pueden cambiar. Una cuarta parte, o sea, lo solicita una cuarta parte del Congreso. Solicita que esa acusación, ¿no? Que haya que perseguir a una determinada persona, a una acusación, traición o seguridad del Estado, ¿vale? En ejercicio de funciones se refiere lógicamente a los miembros. Por eso habla en sus funciones, ¿no? Exactamente, para verlo, justo 100. Pues así pues son algunos menos, 75 por ahí, no sé exactamente ahora. Pero eso no te lo vas a seguir porque en verdad lo de los 350 no tenéis por qué saberlo porque no entra la ley electoral.
¿veis? Pero bueno, con poner una cuarta, sí que decías. No digo que la aprobación. Exactamente. Primero, ¿quién lo inicia? Una cuarta parte del Congreso. Y inicia quiere decir para que se vote. Y después, ¿cuánto hace falta en esa votación? Mayoría absoluta. 50%, uno más del 50%, pero de todos. No de los presentes, sino de todos. A los 350. Es la mitad más uno, pero de los que estén presentes. Del Congreso. La cuarta, solo se ha planteado iniciativa de la cuarta parte de los miembros del Congreso. O sea, de los 350 la cuarta parte. Y después, en el mismo Congreso, se vota. Ya. Pero ¿qué quiere decir? Que si no llegan una cuarta parte, que lo quieran pedir, o sea, como sacar firmas, no hay iniciativa, no continúa. Si hay una cuarta parte, pasamos a la votación, que a lo mejor después no llegas a mayoría absoluta tampoco. Llegas a mayoría absoluta, pues pueden exigir esta acusación por traición, etcétera. Si no, no se puede. O sea que es complicado, no creas también para exigir eso. La prerrogativa real de gracia no será aplicable a ninguno de los supuestos del presente artículo. ¿Qué os suena a prerrogativa real de gracia? A ver si quién me lo puede decir. No, todo está claro que no. Ya está. Como es un indulto, del indulto. En este caso que da el rey. Es un indulto. ¿Qué pasa? Porque es un tema de traición. Que si encima has conseguido que se inicie una cuarta y que vote en mayoría absoluta, no puede llegar al rey y que te indulte. No. Más importante que todo eso. Estamos hablando de un delito muy importante. Entonces, por eso también. Vale, y nos vamos al 103, que esto sí que lo tengo aquí. No sé por qué no lo tenía. El 103.1, cuando hablamos. Normalmente es que el indulto, en este caso, no hay indulto. No se puede. No. Exactamente. Y es que no puede tampoco, aunque es que está prohibido. Por eso no valdría ningún. Es que normalmente si el indulto es que el indulto normalmente lo hace el rey. Perdón, lo concede el presidente del gobierno, el gobierno. Es el gobierno el que lo hace. Lo que pasa es que lo firma después el rey, lo propone el presidente del gobierno y lo firma el presidente del gobierno. Porque está siendo acusado, no se puede respetar. Claro, es que incluso ese también iría, aunque no sea para él, sea para sus ministros, es que son sus ministros también. Entonces, nada. No, ahí imposible. 103.1, ¿vale? Esto cuando estudiéis administrativo, es lo que se recoge en derecho administrativo es esto. Es digamos, el desarrollo de estos artículos. Por eso hablamos de la administración pública. Y acordado de derecho administrativo era la ley 39/2015 y la ley 40. Lo que la ley 40 en verdad no se entra entera porque hay una parte que era lo que antes era el estatuto de los trabajadores, el estatuto de no sé qué, el laboral o del estatuto de los funcionarios o algo así. Lo que han hecho es meterlo en la ley 40/2015. Esa parte no se entra. Entra bastante, toda la 39 entera y de 40 no entra alguna, lo tengo por ahí como efecto. Entra algo también. Bueno, y aquí ya hay cosas que veremos y en la propia ley 39 y en la primera parte del 40. ¿Para qué sirve, no? O sea, el tema de sirve con objetividad, la administración pública, ¿qué sirve? No va a ser con subjetividad, como ponían alguna vez, para los intereses generales. ¿Cómo actúa? Aquí tenemos que saber qué tipos de principios son. Ahí veis el principio de eficiencia. No, pues tened cuidado. Porque eficacia y eficiencia es muy parecido y siempre la lían, ¿vale? Ahí pone eficacia, no pone eficiencia. Es muy parecido, pero no es igual. Iros a la RAE y lo veréis, que es distinto también, ¿no? Jerarquía, descentralización, desconcentración, descoordinación. Descoordinación suena muy mal, ¿no? Será coordinación, porque si andamos con descoordinación, malo será, ¿no? Pero, hombre, ahí no te lo ponen, pero a lo mejor te ponen jerarquía, centralización, desconcentración y coordinación o algo así. Te quitan algún des de desconcentración o descentralización. O en vez de eficacia te ponen eficiencia. O te añaden otro principio por ahí que suene muy bien y que esté cercano por ahí y que te suene bien y digas, anda, este tiene que ser también. Os cambian algún principio, ¿vale? Cualquier justicia, igualdad, yo qué sé, cualquier tonada de esas. Lo hemos visto, creo que
en test de estos. O sea que algún rato ya después en enero, después de Reyes, porque tenemos otra el miércoles que viene, en 2 horas. Después tenemos el miércoles siguiente, ya es lo de Reyes, ya no tenemos el miércoles ese. La semana que viene. Entonces, cuando vengamos después de Reyes, a ver si todo ya y os traigo de los test esos que os gustaban tanto. Y ya vamos charlando. Tú ya te los tienes que saber. Aunque algunos yo se los he ido pasando creo que a Javier para que los vayan subiendo también, que viene bien. Pero si no, pues... Porque es que muchas veces ahora estáis fijándose en detalles, pero cuando los vemos en el test, como que es distinto. Es que ya cambia el tema, es que parece que no lo hemos mirado. Bueno, porque parece una tontería y es como discutir en el test ya. Es como practicar más ya. Vale, y seguimos en las 2, ¿no? Los órganos de la Administración del Estado, bueno, pues de acuerdo a la ley, esa nada. El test, la ley regulará el Estatuto de los Funcionarios Públicos. ¿Veis? El Estatuto de los Funcionarios Públicos viene en la 40, viene en una parte de la 40. La ley. Una ley. ¿Ser orgánica o ordinaria? No pone nada. No pone nada, pero lo normal es que sea ordinaria, porque si no, tendría que poner por ley orgánica. ¿Entiendes? Como nos lo pone alguna vez. Cuando dice por ley, normalmente se entiende ordinaria, ¿eh? Pero ellos no te ponen ordinaria, te pondrían por ley y ya está. Ten cuidado que si te ponen por ley orgánica no está bien. No está bien porque te está diciendo por ley y por ley puede ser ordinaria. Lo normal es que no sea orgánica porque si no te lo pondrían expresamente. Entonces, si aquí te dice, una ley orgánica regulará el estatuto de los funcionarios públicos, de acuerdo a la Constitución 103, no estaría bien. Porque aquí te dice una ley, no te dice si tiene que ser orgánica o qué. Además, lo normal es que sea ordinaria, porque no, si es orgánica tiene que decirlo expresamente. Y aquí tenemos, ¿veis? Otros principios que como están cerca, ¿veis? Os podría poner, de acuerdo a los principios de eficiencia, jerarquía, capacidad. Capacidad ahí no está. Actúa la administración pública con esos principios. Lo de mérito y capacidad es el acceso a la acción pública, a la función pública. Una cosa es cómo actúa la administración con esos principios y otra cosa es qué principios hacen falta en el acceso a la función pública. Mérito, capacidad, eficacia. Capacidad, coordinación y eficiencia. Mérito y capacidad. ¿Me entendéis cómo lo estoy tratando? Es mérito y capacidad, ya está. O sea, que no os mezclen con cosas parecidas. Que eso sí gusta también hacerlo, ¿eh? Bueno, tenéis derecho a sindicar, a que sean sindicatos, función pública. Lógicamente después iremos a las excepciones. Aquí habla de funcionarios públicos en general. El tema de incompatibilidades, imparcialidad en el ejercicio de sus funciones. Aquí os dejo, para que lo veáis, porque como lo estoy grabando, qué significa principio de eficacia. Por eso es diferente a eficiencia. Para que lo tengáis aquí en su trabajo, es decir, que debe evitar cualquier retraso o demora innecesaria hacia el administrado. Eso quiere decir ser eficaz. Eficiente es más que nada que encima consigas produzcas, lo que quiere decir. Es como más allá. Exactamente. O sea, que aparte de hacer estas cosas, que encima produzcas, que saques un producto, que mejores. No solamente, es como más amplio, digamos, más importante, ¿no? Pero bueno, eficacia es como más acotado. Sí. Sí, como está grabado, yo lo paso después, ¿vale? También. Venga, hasta luego. Yo ya me han apuntado para la tercera. El día 29 me toca. Bueno. Pues te toca todas las revisiones y todo, madre mía. Es que ahora que me has recordado lo de revisión de médicos, cuando veo las agujas, me he ido a lo de... La he pedido esta mañana mismo, que la han abierto esta mañana. A vosotros también podríais. Vosotros estáis con AstraZeneca, ¿no? Es verdad que fue el último. No, es que no podemos. Porque a nosotros nos ha llegado, es que no debe haber. Nos ha llegado que venga, hasta luego. Nos ha llegado que ya podemos autorizar todos los militares, guardias, profesores, no sé qué, que se hubieran vacunado con AstraZeneca, pone, pero de Guardia Civil nos ha llegado que hoy mismo también, que la que nos van a poner es o Pfizer o Moderna. Para la tercera Pfizer o Moderna ya. Ya no te dejan elegir. Pues tú no te vas a tener problema, pero a lo mejor te ponen Pfizer ahora.
Y a ti, tú tienes Pfizer, pero a lo mejor te ponen Moderna, ¿no? Ah, bien. Ok. Bajando la calle. Sí, sí, sé que al final había. Yo era todo en Madrid o en San Fernando, aquí no había nada, así que he cogido Zendal. Claro. Porque era cuando todo el mundo estaba viviendo, no había nada. Lo vi Es que un en hueco, sí. Boadilla del Monte. Cuando había un montón de huecos. Claro, claro. Es que antes, al principio no había tantos, pues cambiaron después. Pues yo, pues poneros si. ¿Cuándo te la pusieron antes de junio, no? O a ti, porque él fue más tarde. La segunda, digo, de junio me pusieron la segunda a mí. Pues seguro que puedes ya, ¿eh? Pues no sé, sí, nos han llamado también. Yo pone que nos han puesto en Guardia Civil que o Pfizer o Moderna, nos ponen indistintamente, que no se sabe. Pues, pues dice que se ha dado una reacción, de verdad, ¿no? Que la Pfizer. No sé, yo el 29 ya veremos, a ver. Así que nada. Y a los niños les he pillado el 30 ya, al día siguiente también. Los niños pequeños, pues la mayor de 14 ya está vacunado. Madre mía, va a salir una cosa rarísima ahí ya. Oh, es increíble. Pues, claro, yo como está el Zendal, pues no sé, a ver lo que me ponen, no sé. Estos a los niños no lo sé. A la mayor le pusieron Pfizer, como tiene 14 años, coincidió. Y ahora, como abrieron hace poco para los de entre 5 y 11, inclusive, no sé la que le pondrán. Pero sí que les pillé el día 30 tienen. La primera, porque estos tienen que hacer 2 también. Nosotros de recuerdo, pero ellos tienen que hacer 2. Tengo 3. La mayoría está vacunada. La mayoría está vacunada, porque tiene 14 años. Estos 2, 11, 1 y la otra 7. O sea que entonces toca ahí vaya locura, esto es una locura. Pero bueno, aquí os lo dejo. No, sí suele haber, no sé si habría que mirarlo porque en muchas especialidades ponen 40 años, pero no 35, ¿no? 35 a lo mejor. Es que depende si son guardias, si son oficiales, si son. Por eso yo me hago un poco lío, porque como llevo ya tantos años de oficial, porque como existió lo de alférez, pues ahí ya nos tiramos un mogollón de tiempo. Yo llevo de oficial, fíjate, 4 años de alférez, más 10, 14 de teniente, y ahora llevo casi 3 de capitán. Entonces, ya son 17 años. Ya casi no, la mitad casi de mi carrera. O sea, que fíjate. Pero sí que sé que, pero lo podría mirar, lo pregunto. O sea, pero un guardia, porque yo creo que 35 a lo mejor puede ser, porque 40 es los oficiales. 40 creo que los oficiales. 40. No, más. 45. Los oficiales creo que es 45. Nos dijo que 45. mejor cuando ya seas mayor. Y para guardia a lo mejor 40. 40 años, ¿eh? No sé si. No, para tráfico. Pues casi como para guardia. Para guardia también son 40. Pues la gente que entre tan tarde ya no puede ir ni a tráfico, a lo mejor. Yo creo que me suena más 40, ¿eh? Pero eso cambia a veces. Eso hay que mirarlo en cada convocatoria. Pero yo más 65 me suena más 40, ¿eh? 45 es como oficial, entonces para guardia no creo que sea lo mismo, creo que es un poco menos. Sí, los 40. Los 40. No lo quitaron. Lo han pedido muchas veces que lo quitaran. Sí, sí, no hay límite de edad, pero ponían uno que ponía el requisito también que diera tiempo a no sé qué para el tema de la reserva. O sea, hay como un límite, pero no 40, más. Al final ese tiempo es más. También se ha quejado la Policía Nacional que por qué a las chicas en Guardia Civil 1,55 y ellas 1,60. Porque para Policía Nacional las chicas es 1,60.
de medida. Y en Guardia Civil es 1,55. Exactamente. Y lo comentamos además un día, que lo estuvimos comentando ese tema. Claro, pero de oficial creo que es más. No, para Guardia Civil igual, ¿eh? Para Guardia Civil es 1,55 también para oficiales. Para hombre creo que 1,60 en Guardia Civil, si no me equivoco. Porque son un poco más. En policía 1,60 o 1,65. 5 más creo que es. Para que sí, pero bueno. Bueno, aquí tenéis, ya te digo, cuando lo veáis, principio de jerarquía, pero eso es bastante fácil, que hay jerarquía como de empleo, eso es fácil. Esto es que un poco que he puesto aquí, principio de competencia, el de descentralización. Hay un órgano central, que es el gobierno, que descentraliza en las comunidades autónomas, tan sencillo como eso, ¿no? Desconcentración es que no, que incluso al descentralizar, descentraliza cosas, pero también desconcentra. O sea, de tal forma que descentralizar, la diferencia es que no presenta un solo órgano de funciones hacia otros órganos u otro ente. Más que nada, que le da posibilidades de función, les dice, hago esto, lo otro, pero cuando transfiere la titularidad de o cede, lo veremos en el 140 y algo, las funciones se le llama desconcentración. Descentralizar es, yo tengo la titularidad, te dejo a ti que funciones, pero yo controlo. Desconcentrar no, lo que pasa en las comunidades autónomas. Toma, ahora tienes sanidad, ahora tienes justicia, ahora tienes... Por ejemplo, salvo 4 comunidades autónomas, la función la tienen las comunidades autónomas, salvo Castilla y León y no sé cuáles más. Y sanidad creo que las tienen todas ya, desconcentrada, a lo que es la titularidad tal cual. Es lo que quiere decir un poco, ¿veis? La referencia debe ser total, o sea, de la titularidad y el ejercicio de la competencia. Por eso, porque cada una tiene su propia... cada comunidad autónoma tiene la titularidad sobre la sanidad. Por lo tanto, cada una hace lo que quiere. Porque si estuviera en el Ministerio de Sanidad como tal, tendría que haber... Sí que intentan crear leyes de armonización, como decimos, para que se armonicen las comunidades autónomas, pero al final cada uno hace lo que quiere. A mí me un impedimento porque para un medicamento ahí en Huesca y fui a la farmacia y me dijeron no. Claro, porque cada comunidad autónoma, hay comunidades autónomas, por ejemplo, hay comunidades, exactamente. Mira, hay vacunas, por ejemplo, para los niños, simplemente, que aquí en Madrid era gratis y en Castilla y León costaba pues cada una casi 100 euros, porque no entraba y aquí sí entra. ¿Por qué? Porque cada una es distinta. Cada una, dentro de unos límites, puede hacer lo que quieran, entre comillas. Por ejemplo, ahí lo tienes el ejemplo. Ese es el ejemplo y muchas otras cosas, ¿no? Bueno, les han dicho que para todos, al final. Por eso, bueno, ya se han agotado casi todos. Y queda un test. Sí, pero eso para todos, incluso para cualquier que esté empadronado aquí en Madrid, digamos. Creo que no, ¿eh? Creo que no han puesto nada. Sí, pues no, al final no. Yo creo que es para cualquier madrileño, dijeron. Incluso para los niños, es que es normal, si los niños tienen que tenerlos también, si son los que más a lo mejor también. Sí, está entre 5, depende de dónde la farmacia, está entre 5 o 8 y medio. En algunas te están pidiendo los 8 euros. Sí, en otros a lo mejor tienes suerte y 5 y medio o 6. Pero la mayoría se meten 8 porque sabe que lo van a vender. Están aprovechándose de que no veas. Esto también, esto he visto que no, que en muchas farmacias, esta misma creo alguna, no te las venden suelto. Que ha preguntado justo hoy mismo la mujer y dice, no, es que no vendemos suelto, es 30 euros 5. Claro, mejor, así aprovechan. Cuando a lo mejor tú solo quieres uno de momento, ya me compraré yo si me hace falta algo más. Claro. Claro. Sí, pero eso creo que no son todas las farmacias, creo que en alguna lo venderán independiente también, ¿no? Yo es que ya no sé. No lo hacéis.
Para el que quiera, si quieres comprar más, que te haga un poco más de rebaja. Si quieres comprar uno solo, pues un poco más caro. De tal forma que si compras uno, compras 5 separados, que te salga 40 euros, ¿vale? Pero yo lo voy comprando uno a uno como que lo que quiera. Que a lo mejor quiero para toda mi familia y pues anda, pues me cojo el pack en el supermercado, pues esto es igual. Pues aprovecho y cojo el pack, que me sale más barato, ahorro. Pero si no me interesa el pack, no cojo uno, otro. Que después me sale más caro más adelante, bueno, pues ya me sacará, pero eso está bien. Si hay gente que, un grupo, pues bien, pero te da lo mismo. Te da lo mismo, pero tú dices, joder, solo quiero uno. ¿Para qué quiero comprarme 5? Para estar ahí muertos de risa. Que a saber si lo utilizo o no. Un poco, pero bueno. Hombre, a lo mejor, si los tienes, los vas a utilizar, porque dice, ya que los he comprado, pero no me arrollo. Pero el de antígenos, yo no me lo he hecho, pero sí, pero debe ser, bueno, yo lo que he visto cuando se lo han hecho a la niña alguna vez, sí, pero no es como el PCR que te meten ahí hasta las entrañas. No, es un poco ahí que te saca un hisopo aquí, un poco aquí. Ah, te has cogido los 5, entonces lo era para todos. Ah, porque te han pedido la gente, ¿no? Pues sí, pues, pero ahora, pero pones 5 euros más cada uno y sacas ahí una pasta. Claro, por eso digo. Pero ¿qué pasa? Que habéis cogido una lista y has apuntado una lista ahí, ¿no? Y, joder, ahí, para que te salga, ¿no? Y hay otro de saliva. Esto es un poco que metes el palito aquí en la nariz, pero no es mucho tampoco. Bueno, te compro uno, Belén, si quieres también, que yo no, si compro 5 no me hace falta. A ver, otras cosas por ahí. Estaba. Ah, vale. Eso está bien. Venga. ¿De qué eran? ¿De qué son? Ah, de psicotécnicos, sí, sí, eso sí que viene bien, la verdad. Pero pueden cambiar, ¿eh? Porque antes no entraban, por ejemplo, tantas de matemáticas o casi ninguna y ahora están metiendo muchas como de matemáticas. Van cambiando. Mm, pues sí, es que es importante. El psicotécnico es importante. Que suma. Es que se nota, que suma. Que quieras o no. Es como el inglés también. Es que ya no solo el 8, ¿no? Sigue siendo ahora, no ha subido, ¿no? El mínimo para el acto, ¿no? Es que no lo sé, por eso si eran 8 o 10. Ah, no, lo subieron a 10, tienes razón. Es que creo que a la mitad. Porque es que empezaron, primero no exigían nada. Era como si sacabas 0, como si sacabas 2. No te sumaba y ya está. Pero empezaron a ver que mucha gente sacaba 2, 3 o lo que sea y lo subieron a 6. Esa fue la primera. La última, y ahí me quedé yo un poco porque después lo miro, a 8. Y creo que la última es verdad que dijiste hace 2 años, creo que lo subieron y dijeron la mitad. Igual que está la mitad, el 50 preguntas de 100. Y dirían, pues venga, la mitad. De que ya son puntos también. Hombre, hace falta más, pero ya son puntos. Ya son puntos. Lo bueno es sacar.
5. Luego, los 15 se pueden sacar fácil. 5, ya vas a ir a 8. Más 16. Lo pruebas, sacas nota, vas a ir. Anteriormente, el corte estaba en 92. Ha subido. Y eso queda como complicado, pero bueno. Me refiero porque es complicado, pero dentro no se están metiendo tampoco, porque vamos, en un temario como este pueden, vamos, si quiere, que no pruebe ni Dios. Sí, es que si quiere, pues no, estamos yendo a lo más normal, porque están siguiendo de momento la misma tesitura. Pone la nota del que más. Exactamente, sí, es así. Es así. O sea, y sacar menos, pero claro, es que es una posición, entonces ahí está el problema. Pero lo que dices tú es que saques Pero a lo mejor cae después de la entrevista porque dicen, pero este dónde va, este no rula bien. Porque hay algunos que mucho, pero después no rulan. O sea que eso también, cuidado. Bueno, el 104 es fácil, ¿eh? Ese no tenéis nada porque Fuerza de Cuerpo de Seguridad, ¿de quién depende? Del gobierno, bajo la dependencia del gobierno, tendrán como misión ¿cuál? Proteger la libre libertad, derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana. Esa misión, que no os la cuelen con la de las Fuerzas Armadas, que siempre las mezclan. La misión de las Fuerzas Armadas con la misión y las cambian. Y a la misión de la Fuerza de Cuerpo de Seguridad le ponen la de las Fuerzas Armadas o a la de las Fuerzas Armadas o al revés. Cuando hablamos de derechos y libertades, seguridad ciudadana, Cuerpo de Seguridad. ¿Por qué? Porque aunque los militares también se dediquen, pero no exclusivamente a eso, sino más bien cuando claro, es más a la defensa y unión, exactamente. Que los derechos y libertades, alguna vez sí, pues sí, alguna vez porque la UME, aunque más es emergencias, pero bueno, a veces hace falta controlar algo, pero o sea, sí que tiene que ver, pero no es esos derechos, sobre todo seguridad ciudadana. Aquí hace la seguridad ciudadana. Realmente las fuerzas y cuerpos de seguridad. No, seguridad ciudadana no se encarga, es una cosa muy rara, ¿no? Pues que no os la cuelen ahí. Y veis, aquí sí que pone, como decía Gonzalo, aquí ya te ponen claramente ley orgánica, ¿no? A veces lo que preguntan, en vez de todo de funciones, principios básicos de actuación, te dice, ¿qué tipo de norma regulará el estatuto de las fuerzas y cuerpos de seguridad? Y aquí no te ponen todo. Una ley orgánica. El estatuto, una ley orgánica, ¿vale? O los principios básicos de actuación. Los principios básicos de actuación son el artículo 105 de la ley la 2/86. Estos son los principios básicos de actuación. El artículo 5 de la ley 2/86. Y esa ley, ¿qué es? Una ley orgánica. He dicho ley, pero es una ley orgánica. De seguridad, hay que saberla bien. Viene a desarrollarse aquí también. Sí, está bien. No es difícil, pero cae mucho de principios, ¿eh? Cuando cae, claro. Y el artículo 5 es lo que hay que saber de memoria, ¿eh? El artículo, buena memoria. Hay que saberlo muy bien, que siempre cae una, dos. Es muy importante. Es lo que os comentaba yo aquella vez que me vino un capitán y lo primero, el artículo 5. El artículo 5 de la Ley de Fuerza de Seguridad. Era lo único que sabía preguntar. Pues en civil no dimos todo, porque era imposible como para dar todo. Dimos el resumen. Lo mejor es que, mira, lo que os decía yo, no podemos dar todo porque el que quiera abarcar mucho, el que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Vamos al resumen, que era un resumen bueno que teníamos preparado. Digo, y si cae algo por ahí, mira, mala suerte, que todo no podemos, es imposible. Y mira, cayó todo de ahí del resumen. Que ahí nos ahorramos a lo mejor, pues no sé cuántos artículos o páginas o no sé cuánto. Exagerado. Y además después lo voy explicando como la vida misma, porque es que el derecho civil es la vida misma. Sí. Lo que pasa es que ese no lo traje de Santa María, ese ya os lo pasaría yo. Ese lo traje yo. Ese lo traje yo, ese resumen. O sea que ese no. Ese es lo único que había que cambiar después a ese resumen, lo que modificaron, que os lo pasé después. Por ahí que había algunas, no había muchas, pero os la pasé también. Fue un resumen que pillé yo un PDF por ahí muy bueno. Digo, este es bueno. Te vas bicheando por ahí cosas
ya sabes por dónde van los temas, digo, este es bueno, sí, lo pillé además de una, pero dentro de la Guardia Civil, digo, este es bueno. Y por eso. Y entonces, por eso, como estaba en PDF, digo, esto lo tenéis, tenemos que apañar de esta forma para el otro, pero vamos, lo tengo ahí, o sea que no hay problema. Venga, pues el 105. Sí. Ah, eso sí que hay, eso sí que tienen también. De todo, de todo. Yo he visto y no está mal, hay cosas que no están mal, ¿eh? De Sierra Huelva, lo he visto yo también, pero eso yo lo tenía por ahí que no sé quién lo pillé, es que a lo mejor. No, de Paul, de Paul, hay una, esa no lo he visto. El de Huelva sí, el de Huelva hace tiempo que lo vi y para resumen no estaba mal, parecía. Sí, porque lo vi, pero no sé si lo vi porque, pero no sé si lo bajé o no, porque me lo pasó uno de estos de extranjeros porque lo había pillado. Pues lo vuelvo a traer y si quieres te lo miro para ver qué tal. Yo lo que hago, o sea, como aquí, como puedo leerlo todo, pierdes mucho tiempo, lo que hago es resúmenes y a veces también todo ese. Que ya hay resúmenes. Sí. Y es más rápido. Sí, no, y siempre es ver lo que os venga mejor al final. Porque cuando vas cogiendo de todo, vas haciendo, al final te va quedando. Porque dices, he cogido aquí tal. O lo que vas escribiendo todo de lo que sea. Pero como todavía hay tiempo, lo malo es después ya cuando ya estás en marzo así ya hay que ir, o mayo, ya, siempre que sea en julio, que últimamente no está haciendo en julio por este tema. Pero nosotros siempre tenemos que pensar en julio. Para la Constitución tengo otro, pero no está resumido. Es que la Constitución es la Constitución es la Constitución. La Constitución, esa sí que no puede resumir nada. No es como, por ejemplo, de civil, que coge lo más importante. Que aquí te pueden preguntar de cualquier lado. Porque tienen preguntas para aburrir, porque antes preguntaban 25 y 30 preguntas. Fíjate, tienen preguntas para aburrir durante tantos años. Claro. El libro ese también porque es más cómodo. Fíjate, tenía yo uno, pero esto es para todo tipo de oposiciones, que eran 2.500 preguntas y hay algunas que son típicas de Guardia Civil también. Pero hay otras que se ve que no, que son más para para otras oposiciones. Pero bueno, para esas cosas muchas veces viene bien. Bueno, la audiencia de los ciudadanos. ¿La ley regulará? ¿Qué regulará? Audiencia de los ciudadanos quiere decir que les tiene que. Esto es acordaros que estamos como en derecho administrativo. O sea, tú estás haciendo un expediente, pues tienes que darle audiencia, tienes que escucharle. Es lo que quiere decir audiencia, ¿vale? Ya sea directamente o a través de sus sindicatos, bueno, organizaciones, asociaciones, etcétera. También debe regular el acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, pero todos no. Y eso es lo importante. Es oírles, o citarles o oírles, o que aleguen, digamos, ¿entiendes? O sea, exactamente, para que te entiendas. ¿Esta ley cuál es? La 39/2015. Esa es esa. La de derecho administrativo. Por eso la ley regulará esto, esa es la ley que lo regula. Antes era la 30/92. Ahora, sobre todo, aunque hay algo de 40 también. Es ley, no, esa no es orgánica. No, míralo por si quieres por ahí, pero recuerdo que no, ¿eh? Ley, no ley orgánica, ley 30, dice ley 39 y ley 40. No me suena lo de orgánica. Primero la Constitución y segundo también que no estamos hablando de derechos fundamentales, no estamos hablando de libertades, estamos hablando de cuestiones administrativas. ¿Os acordáis de lo que estudiamos al principio? Acceso de los ciudadanos a los archivos y registros. Pero aquí lo importante que han puesto todos, no, cuidado. Porque si te pusieran el acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, esa no sería, si te lo ponen así, no sería completa. ¿Entiendes? Otra cosa es que fuera la más correcta si te ponen otras que son totalmente incorrectas. Pero si hay otra más correcta que esta le falta algo, en verdad. Hay que tener cuidado con esos detalles. El salvo, que afecte a qué. Y esas tenemos que saber. Seguridad y defensa del Estado, averiguación de delitos, intimidad de las personas. Esas tres. Eso es lo que a veces cae. ¿En qué excepciones no se da a los ciudadanos la posibilidad de acceder a los archivos y registros administrativos? Seguridad y defensa del Estado, averiguación de delitos, intimidad de las personas. Esas tres, ¿vale? Y después.
Pues, La ley regula que yo pueda acceder a... por ejemplo, a una investigación que está haciendo Policía Judicial, que es lo que más, de un delito, que no puedes acceder. Pero ya que, cuando dice los administrativos, Es que, es que eso, tú normalmente, los atestados policiales, sí, salvo que sean estas cosas. Claro, o sea, me refiero, A cualquiera que no sean estos. A cualquiera. Cualquiera. Pues, por ejemplo, todo lo que sea. No. Archivo normalmente se refiere a expedientes, a datos que tengan las administraciones. Por ejemplo, ¿cuántas fincas o de quién es de quién es o el terreno? ¿De quién es el terreno? Si tiene costas el terreno. A lo que ahora te hacen pagar por el tema de los trámites. ¿Y a juicio resuelto? También. Lo malo es localizarlo. Localizarlo es muy difícil. Porque, por ejemplo, nosotros hemos estado haciendo estudios de a ver qué tipo de sentencias hay, por ejemplo, sobre delitos de odio. Y lo único que he publicado, pero puedes acceder, publicados los de tribunales, o sea, órganos unipersonales de un juez, no hay nada publicado. Pero si ya están, ya no hay secreto, digamos, ya están prescritos, ya está condenado, ya está todo, tú puedes acceder a esas. ¿Sí? El problema es localizarlo, pero tú puedes a esos archivos. ¿Me entiendes? ¿Qué haces? Necesito esto, tal. Tendrá que a ver si pueden, no pueden, o no, dependiendo, eso es otra. Pero puedes pedirlo. Por ejemplo, ¿cómo están haciendo esto mucho? A través de una ley que nos toca, no tenéis la ley de transparencia. La ley de transparencia, por eso no centra. La ley de transparencia es cortita. La ley de transparencia piden, por ejemplo, no habéis pedido, queremos saber cuánto se ha gastado por el Falcon, el presidente del gobierno, no sé qué. Y que están salvando a veces porque dicen que no, porque afecta a la seguridad del Estado. Pero muchas veces dicen, bueno, ¿y qué tiene que ver el dinero que ha gastado el Falcon? Lo están llevando a los tribunales. Y ha habido veces que en el Falcon no, pero en otras cosas el tribunal ha dicho no. Eso no afecta a la seguridad del Estado, tiene que decir ese dato. Y esos son archivos que tienes, que vas guardando cuánto te has gastado, cuánto no sé qué, por ejemplo. Pero no puedes decir a qué va dirigido, por ejemplo, Sí, puede ser también, sí. Todo lo que sea, siempre que no sea esto, lo que te van a contar lo que es. A impuestos, a no sé qué, tú puedes pedir lo que quieras. Eso es a través normalmente de la ley de transparencia y otras depende. Hay veces que hay unas leyes independientes, digamos, especiales, pues, para un determinado campo. Pero por lo general, por ejemplo, quieres saber en tema de lo que decíamos, quién tiene un piso. Por ejemplo, tú quieres comprar un piso, pero quieres saber si resulta tiene cargas, tiene no sé qué, pues vas al registro y lo pides. Es un archivo también. Claro, exactamente. O sea, y después, cuando tú estás pidiendo cosas ahí de archivos que corresponden a temas del gobierno y demás, sí que a veces tenemos esta tontería de la seguridad. Pues eso es lo que se refiere a registros, archivos, donde registren datos, donde registren cualquier cosa, atestados, pero si estamos en la obligación de delitos, también hay intimidad de las personas. ¿Por qué? Porque los atestados van nombres, van apellidos, va su domicilio, que es un atestado por mucho que quieran no se da. Claro, pero la Guardia Civil podrá acceder a los datos. Sí, pero Guardia Civil va por otro lado, esto es ciudadano. Es a los ciudadanos. Ahí te pone el acceso a los ciudadanos. Un Guardia Civil va por otro lado. Por eso tienes SIGO, por eso tienes otras cosas. En Policía Nacional tienen otras. Exactamente, y otras bases de datos que puedes acceder, pero están auditadas, accedes con tu DNI, o mejor dicho, con tu carnet profesional, de tal forma que si resulta que estás conectado en Chigo porque has visto que han detenido a Rocito o a no sé quién y te metes a ver quién la ha detenido, quién no sé qué, te pueden sacudir. Pues, porque tú solo puedes meterte a esas cosas de intimidad y demás porque estás investigándolo. Resulta que eres de has pillado gente, ¿eh?
Han metido falta grave. De momento ha quedado ahí que no lo han metido por vía penal, que no ha habido denuncia, pero se ha metido falta grave. Claro. Pero aquí es verdad que esto se está refiriendo derecho administrativo para un ciudadano normal, ¿eh? Nosotros vamos por otra vía, ¿vale? El procedimiento a través del cual deben producirse los actos administrativos, garantizando con proporción a la audiencia del interesado. Eso es la audiencia del interesado, lo que habíamos visto antes, de los ciudadanos, pero también, lógicamente, del interesado. O sea, normalmente va junto, ¿no? Pero bueno. El 106. Los tribunales controlarán la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa. Por lo que estoy diciendo, está diciendo que se ha gastado no sé cuánto dinero en ciertas cosas, en cenorras y cosas por ahí, que ha habido cosas por ahí, que después han salido, y un ministro, el que sea, y dice, no, esto no podemos decirlo porque es seguridad. Da seguridad al Tribunal Superior de Justicia, al contencioso administrativo, porque estos recurren dentro de transparencia, hay un órgano de transparencia al que recurres cuando te dicen que no, y que se te dice que no, ya te puedes ir al contencioso administrativo. El contencioso administrativo, ese es el control, ¿veis? Porque están controlando a la administración con eso. Y la potestad reglamentaria, los reglamentos que hacen, si ves un reglamento que puedes ir en contra de alguna ley o lo que sea, o incluso la propia Constitución, lo recurres a los tribunales. Si es la Constitución, va a ser al Tribunal Constitucional. Por eso, esta potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa, lo que estamos diciendo. Cualquier actividad que haga la administración en general. Y la Guardia Civil y la Policía Nacional también es administración. O sea, también controlan y pueden perfectamente, por eso nos llevan a los tribunales, por algunas actuaciones que se hacen, ¿no? Así como el sometimiento está a los fines que lo justifican. Ahí hubo temas, miles. Eso, y te dicen, seguridad es seguridad porque es el embajador, son embajadores, son personalidades que no podemos decir por qué se ha gastado ese dinero, ya está, o el dinero que sea. No podemos decir cuánto dinero hemos gastado. Y después dicen, aquí está, los tribunales, aquí se está demostrando que ahí no ha habido ni convocatoria para que vayan las autoridades, que aquí no hay nada, aquí se han juntado 4 amiguetes y habéis gastado toda la pasta aquí. Claro. Pues esto es un control. Hay rollos por ahí, hay muchos rollos. Y algunos que nos enteramos. Y algún ministro también, y cosas por ahí. Sí. Pues al final son los tribunales los que... Y bueno, los particulares en los términos establecidos por la ley tendrán derecho ¿a qué? A ser indemnizados por esa lesión. Entonces, imagínate que tú haces una mala actuación también, ahí en ese caso es otra cosa que a lo mejor pues, le podrán condenar para que dé dinero, pero a lo mejor una actuación administrativa, pensarlo ahora de otra forma, yo le deniego a alguien algo, la autoridad que le corresponda, que en verdad le corresponde, ya sea porque yo he querido, que eso sería mala fe, o porque no he cumplido con mi trabajo bien. Entonces, puedo ir a los tribunales, pues lo primero que hago es pedirle una indemnización, que por culpa de no darme, por ejemplo, un permiso de apertura de un local en un mes y pico, porque me lo ha negado y me lo tenía que haber dado, pues le pido indemnización de esos 2 meses que he tenido que tener cerrado por culpa, cuando yo tenía todo en regla. Y me lo ha denegado y lo tenía todo en regla, lo he recurrido y lo he ganado. ¿Entiendes? Un ejemplo que se me ocurra así rápido, ¿no? Entonces, esto con lo de la cuarentena digital. Eso, los negocios que sí, pero los tribunales ya ahí los tribunales se lavaron porque dijeron esto no dará lugar a indemnizaciones, no sé qué. ¿No lo visteis que ponía algo de eso? Porque no quieren rollos. Ponía, no obstante, esta sentencia no dará lugar a indemnizaciones, no sé qué. A ver. Porque si no se les va el chiringuito. Se va el chiringuito entero. O sea, es que imagínate si no. Esto es expropiación forzosa. Eso sí pueden. Sí, porque ellos son administración también. Sí, o cuando muere una persona ahí y lo pides al ayuntamiento.
pides al ayuntamiento, los badenes. Otra cosa es que a veces digan que no y vayas al tribunal y a lo mejor digan que no también, porque por alguna cosa. Sí, pero bueno, sí que puedes llegar. Ya muchas veces los ayuntamientos directamente ya pasan de tribunales y ya te dan algo. O llegan a un acuerdo. Esta indemnización a veces, antes de que te vayas a juicio, te llaman y dicen, mira, para que no, si vas a juicio vas a perder tiempo, no sé qué, yo te doy esto. Si te lo aceptas, es mejor para ti y no tenemos que ir a juicio. Ya suelen hacer como una mediación ahí casi, para no tener que ir a juicio, venga, vale. Ya está, firmas, te lo pagan. Es lo que suelen hacer también. Bueno, ¿y qué casos? Pues eso, ¿veis? Salvo casos de fuerza mayor, siempre que la acción sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos. Aquí, en cierta medida, el tribunal, cuando lo de la alarma, llegaron a decir un poco que fuera cierta fuerza mayor, porque aunque lo que pasa es que no, o sea, que se vio obligado el gobierno a hacerlo, lo que pasa es que no lo hizo bien, no lo hizo legalmente bien. Entonces, más o menos como que lo enfocaron por ahí, para evitar. Esto es importante antes, salvo casos de fuerza mayor, ¿vale? Eso sí es importante. Depende, pero sí puede ser, pero depende. Eso es pago, pero puede pagar la empresa. Porque tiene un seguro, tiene seguro. Sí, podría ser. Igual que cuando te da un golpe por detrás. Sí, pero eso ya son temas de seguros, no es ya administración, es un tema distinto. Sí, exactamente. Es como, por ejemplo, tú estás en el coche y te viene uno por detrás, pumba, y te deja esto hecho polvo. Pues eso, el seguro. Todo el seguro eso no tiene que ver. Sí, pero lo tiene subcontratado una empresa y como son vehículos, tiene su propio seguro que cubren estas cosas. Entonces ya no es administración. Bueno, lo dejamos aquí, ¿no? Ya son 53, lo voy a pagar aquí. ¿Dónde estábamos? ¿Lo vamos a dejar? Y es que es mucho en el 107, vale, por ahí. Mira, el derecho administrativo y el derecho civil también, cuidado, ¿eh? El derecho civil también. a todos los problemas. Bueno, dejo aquí y cierro.